Greetings, servants of the Most High God, Saludos, servidores del más alto Dios. saints by the grace of God, Salve por la gracia de Dios. soldiers of the cross by the will of God, Soldados de la cruz por la voluntad de Dios. and my beloved family Y mi amada familia in Christ Jesus en Cristo Jesús by the design of God. por el diseño de Dios. Greetings of grace, love, joy, and peace to you. Saludos de paz, de gozo y de bendición a ustedes. You may be seated. Pueden sentarse. What a joy to be with you. Qué gozo estar con ustedes. Every time I speak to you, Siempre que hablo a ustedes, I seek to guide you in the way of the living God. trato de guiarlos en los caminos del Dios vivo. I want you to be vibrant disciples. Quiero que ustedes sean vibrantes. I want that because we are in pursuit of being a vibrant 21st century church. Y quiero eso porque estamos buscando ser una iglesia vibrante para Dios. And we have learned Y tenemos trabajo. that for us to be a vibrant 21st century church, Que para que nosotros seamos una iglesia vibrante del siglo XXI, that church must be filled with vibrant disciples. esa iglesia tiene que estar llena de discípulos vibrantes. Also, También I want you to be a vibrant disciple quiero que sean unos discípulos vibrantes because I value your very lives. porque le doy mucho valor a sus vidas mismas. And of course, in the message tonight, you're going to be asked to be involved in the Great Commission. Y claro, en el mensaje de esta noche les vamos a pedir que se involucren en la Gran Comisión. I like to share what the Great Commission is in a simple way. A mí me gusta compartir lo que es la Gran Comisión de una manera sencilla. The Great Commission is disciples of Jesus Christ making disciples of Jesus Christ. La Gran Comisión se trata de discípulos de Jesucristo haciendo discípulos de Jesucristo. Which disciples of Jesus Christ grow into disciples making more disciples for Jesus Y Christ. que además esos discípulos de Jesucristo crezcan y hagan hasta más discípulos de Jesucristo. This is necessary Esto es necesario if we truly focus on Jesus and follow his plan. si de verdad nos enfocamos en Cristo y seguimos su plan. He gave that commission to me Él me dio esa comisión a mí after he gave it to his disciples después de habérsela dado a sus discípulos and thousands of people before me, y miles de personas antes de mí, and he gave it to you. y se las dio a ustedes. It's my job to remind you of that. Y es mi trabajo el recordarles de esa comisión. The message this evening does have a title, El mensaje de esta tarde tiene título and here it is. y aquí les va. Salvation and victory come through surrender. La salvación y la victoria vienen por rendirnos. Salvation and victory come by surrender. La salvación y la victoria vienen por rendirnos. Now we're going to look at this topic from different perspectives. Vamos a ver este tópico de diferentes perspectivas. First, we want to grasp the meaning of the word surrender. Primeramente quiero que entendamos lo que quiere decir la palabra rendirse. And to help us really understand that, we'll also be looking at its antonym, those words which mean opposite of that. Y para poder entenderlo también vamos a ver lo que es el antónimo, lo que es lo opuesto de rendirnos. Second, we want to discover what caused the problem for humanity in the beginning. Y después vamos a descubrir lo que causó el problema en la humanidad desde el principio. And just in case the speaker doesn't speak loud enough, or hold your attention, or you go to sleep, Y en caso de que el orador no hable lo suficientemente fuerte, it happens. pasa. The reason it came in was because of a failure to surrender. La razón que vino el problema a la humanidad es por haber fallado en rendirse. More about that later. Un poquito más de eso más adelante. The third thing we want to do is to look at the outcome
of those who do surrender. Después, terceramente, vamos a ver el resultado de aquellos que sí se rinden. So along the way, finally, we want to discover what it means to surrender to God and then to be challenged for us to surrender. Y entonces vamos a ver lo que en realidad significa rendirse a Dios y el ser retados a de verdad rendirse. Let's get into the meaning of this word surrender. Vamos a hablar del significado de esta palabra rendirse. There's misconceptions about what surrender means. Hay una mala información acerca de lo que quiere decir rendirse. I think too often people interpret the word surrender to mean something like collaborate. Yo creo que mucha gente dice que rendirse quiere decir algo como colaborar, To cooperate, como cooperar, or even negotiate o with God. hasta negociar con Dios. Folks, that is not surrender. Amigos, eso no es rendirse. Other times, I think people believe they are surrendering to God, Otras veces creo que hay gente que cree que se está rindiendo a Dios, when in reality they are in rebellion against God because of the human nature that's still in us. pero en realidad se están rebelando en contra de Dios por la humanidad que todavía existe en nosotros. However, Sin embargo, most often, muy seguido, refusing to surrender happens because of pride, arrogance, the feelings of entitlement. el rehusarse a rendirse viene por sentimientos de pride, Pride. orgullo, Muchas sentido gracias. de me merezco y cosas así. And amazingly, so much of the time, it is simply because of that human nature to rebel against authority. Y curiosamente, muchas veces el no rendirse es por nuestra humanidad y a rebelarnos contra la autoridad. Now, I know you teachers, you elders, you deacons, you pastors don't have a clue what I'm talking about. Ya sé que sus decanos, sus pastores no saben de lo que voy a hablar. Or you parents, for that matter. Ustedes de hecho. Of course, we know what we're talking about. Claro que sabemos de lo que estamos hablando. But entering in our Christian life, Pero nuestra vida cristiana, unfortunately, desafortunadamente, sometimes yes. a veces sí. I have some questions for you. Tengo algunas preguntas para ustedes. The title of the message, El título del mensaje de hoy: Salvation and Victory Come by Surrender. La salvación y la victoria vienen por rendirse. Let's clear up the meaning of the words. Vamos a clarificar el sentido de esas palabras. What salvation are we talking about? ¿De qué salvación estamos hablando? Well, I'm talking about salvation from the sentence of death Bueno, yo estoy hablando de la salvación that por came la upon each one of us convicción de muerte que vino a cada because uno we de are the nosotros, grandchildren of Adam and Eve. porque somos los nietos de Adán y Eva. And I'm talking about the victory. Y estoy hablando de la victoria, The victory that is stopping sinning. la victoria que está parando el pecado. I know we have a lot of school teachers in the audience tonight. Yo sé que hay muchos maestros de escuela con nosotros. And yes, I know that was poor English. Y sí, Poor grammar, y poor sí, grammar. ya sé que esa fue una gramática muy pobre. So, what is the meaning of the word surrender? Pero entonces, ¿qué quiere decir la palabra rendirse? The word surrender means a conscious decision to give up. La palabra rendirse significa hacer una decisión consciente de rendirse, To yield. de someterse, Oh, this is going to be close. To submit. de someterse. Oftentimes in recognition to a superior authority or circumstance. Muchas veces en reconocimiento de una autoridad superior o una circunstancia. So what is this opposite of surrender? Entonces, ¿qué es lo opuesto de rendirse?
What are some common antonyms of surrender? ¿Qué serán unos antónimos comunes de la palabra rendirse? To resist. Resistirse. Incidentally, when Chip Hines is preaching, you get to preach too if you want to. Cuando está predicando el hermano Chips, ustedes también pueden predicar si desean. To push back. De empujar, To oppose. de oponerse, Literally to rebel. literalmente de rebelarse. Okay, Está bien. trivia. Un Not preview. really trivia. Un examen cortito. Yeah, that's better. Thank you. Muchas gracias, hermano. De nada. Tú eres un buen traductor. Gracias. Who was the first to not surrender to God? ¿Quién fue el primero en no rendirse a Dios? Now you have to preach. Who was the first? ¿Quién fue el primero? Okay. I heard some answers, and I think I heard the right one. It was the evil one, Satan, Escuché algunas respuestas y oí la correcta. Era el malvado, el maligno and his angels. y sus ángeles. And what was the consequence of that? ¿Y qué fue la consecuencia de ello? Where were they? ¿Dónde estaban? They were with God in what is referred to as heaven. Estaban con Dios y querían estar allá. But they rebelled against God. Pero se rebelaron en contra de Dios. So what happened to them? ¿Y qué les pasó? They were kicked out. Fueron corridos. Where did they go? ¿A dónde fueron? Right here. Aquí. What was the result of that? ¿Qué fue el resultado de eso? They deceived Adam and Eve. You're doing a good job. Ya ven, están haciendo muy buen trabajo. So they must be the next ones Entonces, to not surrender. ¿quiénes fueron entonces los siguientes en no rendirse? And that started a great chain reaction. Y eso desencadenó una gran reacción en cadena. And I'm saddened to report to you Y me da tristeza reportarles a ustedes that rebellion, que esa rebelión, that refusal to surrender, el rehusarse a rendirse, came all the way down to me. vino hasta a mí mismo. And I would tell you who else it came down to, Y les puedo decir a quién más vino eso, but I don't want any arguments. pero no quiero discusiones. But if you're not convinced it was also you by the end of this message, Pero si no están convencidos de que también llegó a ustedes al final de este mensaje, I have not adequately convinced you of the seriousness of the failure to surrender. entonces no los he convencido de la seriedad de fallar en rendirse. When Satan got here Cuando llegó Satanás and deceived Adam and Eve, y engañó a Adán y Eva, were they completely deceived? ¿estuvieron bien engañados? Let's read it from Genesis chapter 3. Vamos a leerlo de Génesis capítulo 3. Genesis chapter 3 is where it talks about it. It starts in at verse 1. En el verso primero, And they have this conversation between the wicked one and Eve and Adam. y tuvieron esta conversación entre el maligno y Eva y Adán. And, okay, Y this is important. esto es importante. Capture this. I'm sorry. Capture this. Capturen esto. Who created whom? ¿Quién creó a quién? God created everything, Dios creó todo, even the things of heaven. hasta las cosas del cielo. And we have the account of what he created here on earth. Y tenemos el recuento de lo que creó aquí en la tierra. And this one comes along Y cuando esto viene, who didn't do any work at all that we know of in the creation, quien no tuvo ninguna cosa que hacer que sepamos en la creación, and he said, y dijo, you have this all wrong. It's not the way God said. tienes todo mal entendido, eso no es lo que Dios dijo. If that had been you,
Si ese hubiera sido usted, who would you have listened to? ¿a quién le hubiera usted hecho caso? Now, this is not where you preach. Don't preach here. Esto no es para que ustedes prediquen, no digan nada, Because you might say something trying to look holy and it would not be true. porque dirán algo tratando de verse muy viejos. What if that had been you? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Would you have listened to God, ¿Hubieran escuchado la voz de Dios or would you listen to the nosy neighbor? o hubieran escuchado la voz de el vecino entrometido? God knows. Dios sabe. Go to verse 6, Vayan al verso 6, and you can read it after I finish, brother. Génesis 3:6. So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise, she took of the fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Did they do this ignorantly? ¿Hicieron esto de forma ignorante? No, the woman explained to Satan that God had said, you can eat of all the trees of the garden except this one. No, la mujer de hecho le explicó a Satanás que Dios dijo, pueden comer de todos los árboles del jardín, excepto de este. And then Satan said, no, God told you wrong. Y entonces Satanás dijo, no, Dios te dijo mal, He didn't want you eating of this one because it's the best one. no te dejó comer de este porque es el mejor. And she ate of it. Y ella comió. Now, this is a debatable one. Esto es debatible lo que voy a decir. The old man, J. Vernon McGee, who has died, El viejo señor John McGee, yeah, que ya murió, he would say when he was about to say things I'm about to say, él decía cuando decía el tipo de cosas como la que voy a decir a continuación, now I'm going out on a limb here. bueno, voy a tratar de estirar la verdad. You may not want to come out here with me A lo mejor no quieren venir hasta acá conmigo, because this is my opinion. porque esta es mi opinión. And if this limb breaks, we would both get hurt. Si se rompe esta rama, los dos nos vamos a pegar. Now, what I'm about to share with you Lo que voy a compartir con ustedes is perhaps an opinion. probablemente es una opinión. Question. Pregunta, Who sinned first ¿quién pecó primero between Adam and Eve? entre Adán y Eva? Oh, this is important. Oh, esto es muy importante. I think it was Adam Yo creo que fue Adán, because Eve was Adam's responsibility. porque Eva era la responsabilidad de Adán. When Eve took of the fruit and offered to Adam, Cuando Eva probó del fruto y se la ofreció a Adán, what if he had said, no, we ¿qué can't tal si do hubiera that. dicho, no, no podemos hacer eso? Let's go to God and see what God says to do about this. Vamos con Dios y preguntémosle qué es lo que debemos hacer acerca de eso. You and I don't know what would have happened. Usted y yo no sabemos lo que hubiera pasado. God knows. Dios sabe, But Eve was Adam's responsibility. pero Eva era la responsabilidad de Adán. This is important so we begin to understand who is bearing responsibility. Esto es muy importante para que entendamos qué responsabilidad tenemos. I'm going to get off that limb. Voy a salirme un poco de contexto. What's the problem? ¿Cuál es el problema? The wise man Solomon found the conclusion for the problem. The wise man Solomon Oh, el sabio Salomón encontró la solución al problema. found the solution to the problem, or what Encontró the la problem, solución al defined the problem. Pero definamos el problema. And he recorded it twice in the Proverbs. Y lo escribió 2 veces en los Proverbios. Proverbs 14:12. Proverbios 14:12. There is a way that seems right unto a man, but the end of it is destruction. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero el final es destrucción.
And just in case somebody missed it, he wrote it again in what is now called Proverbs 16:25. Y por si se nos pasaba, lo escribió otra vez en lo que ahora conocemos como Proverbios He said, 16:25. there is a way that seems right unto a man, but the end thereof is death. Hay caminos que a los hombres parecen rectos, pero el final es muerte, creo. You see, that's the problem. Ven, ese es el problema. Choosing to believe what seems right to people, to us, Escoger, creer lo que nos parece correcto a nosotros, a las instead personas, of surrendering to what God says is the truth. entonces, en vez de rendirnos a lo que Dios dice que es la verdad. Have you turned over there to Proverbs 16? I hope you have. Proverbs 16. Proverbios 16. I want to read verses 1 through 3. Quiero leer los versos del 1 al 3. Proverbs 16, verse 1. The preparations of the heart belong to the man, but the answer of the tongue is from the Lord. All the ways of a man are pure in his own eyes, but the Lord weighs the spirits. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Verse 3. Verso 3. Commit your works to the Lord, and your thoughts will be established. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. I'm sorry, my translator, I didn't put it in my notes. That word for commit is a Hebrew word like galah. La palabra para comprometerse es una palabra en hebreo que se oye como galá. And the Spanish word is better than the English word in this case. Y la palabra en español se me hace mejor que la palabra que tradujeron al inglés en este caso. But that word commit, Pero esa palabra, comprometerse, it doesn't mean surrender, no dice, no significa rendirse, but it might as well. pero debería. It literally means to wallow in your ways with God. Literalmente significa meterte en tus caminos con Dios. It means that if you had a ball Significa que si tuvieras una pelota, and you were standing at the hill of God, and you were standing, at the hill of God, y estuvieras parado en el talón de Dios, you would start that ball rolling down that hill, empezarías a rodar esa pelota cuesta abajo and there's no way you're going to get it back y ya no hay forma de recuperarla because you have surrendered it to God. porque se la rendiste a Dios. That's what commit means here. Eso es lo que significa compromiso aquí. Drop on down to verse 20. Vamos hasta el verso 20. He who heeds the word of God wisely will find good, and whoever trusts in God, in the Lord, he is happy. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. And as we pass by it one more time, remember there in verse 25, Y recuerden una vez más el verso 25. there is the way that seems right unto a man, but the end of that is death. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. What is that way which seems right unto a man? ¿Cuál es ese camino que le parece al hombre derecho? Again, the wise man Solomon gives us an answer. Una vez más, el sabio Salomón nos da la respuesta. Go to Ecclesiastes chapter 7, verse 29. Vamos a Eclesiastés capítulo 7, verso 29. Ecclesiastes 7:29. Truly, this only I have found, that God made man upright, but they have sought out many schemes. He aquí solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscan muchas perversiones. What does that mean? ¿Qué significa eso? What does it mean? ¿Qué significa? God made man upright, told him what was right, Dios hizo al hombre recto, le dijo lo que era correcto, but man would not surrender. pero el hombre no se rendía He developed his own schemes. y desarrolló sus propios pensamientos.
Why does man struggle so? ¿Por qué batalla tanto el hombre? Man thinks he knows what's best, No, el hombre sabe lo que es mejor. but who knows best? ¿Quién sabe más? The one who is created or the one who created that one? ¿El que fue creado o el que lo creó? Well, of course, it's the creator. Claro que es el creador. Isaiah chapter 55. Isaías 55, Isaiah 55, verse 8 and 9. versos 8 y 9. God gives an oracle to his prophet Isaiah, Dios le da un oracle, a word of will. ¿cómo se dice oracle? Oráculo a su profeta Isaías, gracias. Gracias, hermanos y hermanas. Isaiah 55, verse 8 and 9. Verso 8 y 9, 8 y 9. For my thoughts are not your thoughts, nor your ways my ways, says the Lord. Verse 9. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than yours. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. And my thoughts than your thoughts. Mis pensamientos más que vuestros This pensamientos. passage highlights the incomprehensible and vastly superior nature of God's plans versus man's plans. Este pasaje exalta la mucha más vasta y superior sabiduría de Dios comparada con el hombre. I'm going to ask you again. Voy a preguntarles una vez más. We already know Adam and Eve chose to submit or yield or surrender to Satan's instruction versus God's instruction. Ya sabemos que Adán y Eva decidieron rendirse o someterse a la instrucción de Satanás en vez de a la instrucción de Dios. What would you have chosen? Pero ¿qué hubieran escogido ustedes? That's a hypothetical question. Es una pregunta hipotética, I want to ask you a real question. pero les voy a preguntar una pregunta verdadera. Now that you know the dangers of not surrendering to God, Ahora que ya conocen los peligros de no rendirse a Dios, to whom will you surrender now? ¿a quién se rendiría usted ahora? What would you do if you were God in the situation we've been talking about? ¿Qué haría usted si usted fuera Dios en la situación de la que hemos estado hablando? I don't know what we would do, Yo no sé qué haríamos nosotros, but I know what God did. pero sé lo que hizo Dios. Go to Isaiah chapter 44, verse 22. Vayan a Isaías 44, verso 22. This is our key text. Este es nuestro texto clave. Isaiah 44, verse 22. I have blotted out like a thick cloud your transgressions, and like a cloud your sins. Return to me, for I have redeemed you. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. God's love, El amor de Dios, God's grace. la gracia de Dios. He took our predicament Tomó nuestro predicamento and he said, I made you y dijo, yo te hice and I will cover up this mess. y yo voy a cubrir todo este problema. If you allow me. Si me lo permites. I want to give an illustration to you. Quiero darles una ilustración. Picture us hanging on the side of a steep mountain. Imaginémonos a nosotros colgados por un lado de una montaña muy alta. We've got a hold of a branch and we've got a hold of a rock and our toes are dug in. Tenemos un palo de una mano y una piedra en la otra y nuestros deditos están enterrados en la piedra. And we've got Satan over here in our ear. Y tenemos a Satanás aquí en nuestro oído Keep going. You can do it. diciendo, sígueme, tú puedes. You can get up this mountain. ¿Puedes subirte a esta montaña?
And God reaches out his hand, y Dios nos extiende su mano said, "Take my hand and I will lift you to the top." y dice, toma mi mano y yo te subiré hasta arriba. But there's a price that comes with it. Pero hay un precio que pagar por esa ayuda. If I lift you up here, you are mine. Si yo te subo hasta acá arriba, tú eres mío. You will have to eat with the king. Vas a comer con un rey. I'll put you in a mansion. Mira, In a mansion. te voy a poner una mansión. Everything you do will be blessed and beautiful. Todo lo que tú hagas será bendecido y hermoso. But you're mine. Pero eres mío. And what does the human nature say? ¿Y qué dice la naturaleza humana? I think I can. Yo creo que yo puedo. After a while, God, Espérame tantito, Dios. I'm my own person. Yo tomo mis propias decisiones. No, you're not. No, no lo haces. You are Satan's person. Tú eres de Satanás. And he is here to kill you. Y él está aquí para matarte. Surrender or not. Ríndanse o no. God has saved all of humanity that will accept him. Dios ha salvado a toda humanidad que le acepte. Those who will surrender to his plan. Aquellos que se rindan a su plan. That is, salvation and victory come by surrender. Por eso es la salvación y la victoria vienen por rendirse. It is by the grace of God through faith in Jesus Christ. Y es por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. There's no other way. No hay ni una otra manera. Oh, but I want to do something. Oh, pero es que yo quiero hacer algo. I want to work. Quiero trabajar. And we don't even stop to think what that means. Y ni siquiera nos paramos a pensar qué quiere decir trabajar. What that means is we want to get God in our debt where he will feel obligated to let us in. Lo que eso quiere decir es que queremos que Dios nos deba algo para que se sienta obligado a aceptarnos. Ephesians chapter 2, verses 8 through 10. Efesios 2, versos 2 al 10. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. See, surrender to God not only saves us from death, Vean, rendirnos a Dios no solo nos salva de la muerte, it transforms us nos transforma so that we stop sinning and we do works of righteousness. para que paremos de pecar y hagamos obras de justicia. The Bible text that best explains this is Romans chapter 6, 11 through 15. El We're verso- not going there. El verso que mejor lo explica es Romanos 6, 13, pero no vamos ahí. It says, we are dead to sin. Dice que estamos muertos al pecado. We no longer continue in that way of life. Ya no continuamos en ese modo de vida. Last week in Pocahontas, Arkansas, La semana pasada en Pocahontas, Arkansas, we had some young disciples we were working with. teníamos unos discípulos jóvenes con quienes estamos trabajando And they were struggling over committing a single sin. y estaban batallando acerca de haber cometido un solo pecado. And I shared with them, it may help us if we think of our righteousness as a direction. Y nos ayudaría si pensamos en nuestra justicia como una dirección. Before we were born again by the Spirit of God, Antes de que fuimos renacidos en el Espíritu de Dios, we were in rebelliousness against God, going the opposite direction. estábamos en rebelión contra Dios, yendo hacia el lado opuesto. But being born again Pero el haber renacido changes my direction. cambió nuestra dirección. I am now going towards God. Ahora camino hacia Dios. I may be a baby, Puedo ser un bebé, a toddler, un niño de 2 años,
or a skilled athlete o un atleta entrenado in the Lord Jesus Christ. en Jesucristo, el Señor. But I'm never above making a misstep. I'm never above making a misstep. Pero nunca estoy por encima de cometer algún error. But my direction never changes. Pero mi dirección nunca cambia. The same blood that saves me La misma sangre que me salva keeps me clean me mantiene limpio and presentable before God. y presentable frente a Dios. Another key passage on this concept Otro pasaje clave en este concepto is Matthew 1:21. es Mateo 1:21. When the angel is there and says, this Messiah, Jesus, will save the people from their sins. Es cuando dice, este Jesús, el Mesías, salva a la gente de su pecado. And the Apostle John understood it as he wrote in his first letter, 1 John 3:6. Y el apóstol Juan lo dice en 1 de Juan 3:6. Those who remain in him, Jesus Christ, do not go on sinning. Aquellos que se mantienen en Él, en Jesucristo, ya no pecan más. And brother, we're going to spare these people Les vamos a perdonar many pages of notes. muchas páginas de predicación. I want us to think about what's in John chapter 6, the Gospel of John chapter 6. Quiero que pensemos en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 6. You are all familiar with this Están muy familiarizados con ello and all the things that happen in there, y todas las cosas que pasan ahí. and how finally Jesus feeds a crowd of 5,000 men. Y cómo Jesucristo finalmente habla frente a 5,000 personas And sends his disciples over the sea. y manda a sus discípulos al otro lado del mar He don't get in the boat with them, y no se sube al barco con ellos and the people can't find him. y la gente no lo puede encontrar. So they go looking for him, Así es que van a buscarlo and some boats from Tiberias comes by. y algunos barcos se acercan. They get in and go to the other side. No fueron hacia el otro lado. Who do they find there? ¿A quién encontraron? Jesus. A Jesús. They watched him do miracles. Lo vieron hacer milagros. They even tried to take him and make him be the king. Hasta trataron de llevárselo para hacerlo rey. They didn't know the prophecies very well. No sabían la profecía muy bien. But then when Jesus lets them know he really is the Messiah, Pero cuando se dieron cuenta que no, Él es el Mesías, like a lot of Christians of today, they said, oh, show us a sign so we can believe you. como muchos cristianos de hoy que dicen, seguramente es una señal, así es que te movemos. And he corrected them. Pero Él los corrigió. You people aren't sincere. Ustedes no son sinceros. I fed you dinner yesterday, Les di pan ayer and now it's morning, y ahora es de mañana, time for breakfast. hora del almuerzo, You're hungry, y tienen hambre and you're here wanting me to feed you again. y quieren que les dé de comer otra vez. And the people got all real holy, just like Christians of today. Y luego se pusieron muy santos como los cristianos de hoy Verse día. 28. Verso 28. Then they said to him, what Entonces, shall we do that we may work the works of God? entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Oh, how noble. ¡Ay, qué noble! We want to work the works of God. Queremos hacer las obras de Dios. What are they really saying, asking? ¿Qué es lo que están en realidad diciendo o pidiendo? They're saying, forget you. What can we do to get ourselves into heaven? Están diciendo, no, olvídate de ti, lo que queremos saber es cómo nos podemos entrar al cielo. We're not that sure about you. You're pretty wonderful, but we'll do it. Just let us. No. Tell us how it's done. No estamos muy seguros de ti, eres bastante bueno, pero no, nosotros lo queremos hacer. See, this is the problem even in the modern church. Miren, esto es el problema aún en la iglesia moderna. A failure to surrender to God and His way and His will.
fallamos en rendirnos a Dios en sus maneras y en su voluntad. And it's not just us Christians. Y no nada más nosotros cristianos. It's not even just the Catholic Church. No es ni siquiera nada más la Iglesia Católica. What about Hinduism? ¿Qué tal el hinduismo? Well, there's 4 ways you can get there Pues dicen que hay 4 maneras para llegar ahí and stop that endless cycle of being reincarnated over and over again. y estar siendo reencarnados una y otra vez. What are you really trying to do in Hinduism? ¿Qué es lo que en realidad están tratando de hacer en el hinduismo? You are trying to do works in and of yourself that you can achieve the enlightenment of being like God. Estás tratando de hacer los trabajos tú para poder tener la revelación de Dios con trabajos. Buddhism, Budismo, same thing. la misma cosa. You work toward nirvana. Trabajas para conseguir el nirvana. You work towards this blissful nothingness. You literally become a Buddha. Trabajas para llegar a esta santa nada y literalmente te conviertes en Buda. Or Islam, O el Islam, same thing. misma cosa. You know, in Islam, if you're going to get in, it depends on the balance between your good and your bad. En el Islam, si vas a poder entrar, depende en la balanza entre tus cosas buenas y tus cosas malas. You do more good than bad, Si haces más cosas buenas que malas, you get in. entras. After going to hell and doing some time to pay for the bad. Después de ir al infierno por un momento para pagar por tus cosas malas. And of course, there's other ways you can get in, like being a martyr Y claro, hay más maneras de entrar, como por ejemplo hacerte mártir and other things. y otras cosas. We could go on and on. Every religion in the world, Podemos seguir hable y hable todas las religiones en el mundo, except Christianity, excepto la cristianidad. says you can get to God if you will do these things. Dice, puedes llegar a Dios si haces estas cosas. Christianity doesn't say that. La cristiandad no dice eso. Christianity says God will get you to Him El cristianismo dice, Dios te va a llevar a Él when you surrender to His will. cuando te rindes a su voluntad. Brothers and sisters, there's so many things we could share with you. Hermanos y hermanas, hay tantas cosas que pudiera compartir con ustedes. But I want us to think a moment for those who have done well and surrendered to God. Pero quisiera que tomáramos un momento para pensar en aquellos que han hecho las cosas bien y se han rendido a Dios. What about Abraham? ¿Qué tal Abraham? The father of faith, so to speak. Le decimos el padre de la fe. What happened about him? ¿Qué pasó con él? God said, Abraham, get up from Ur of the Chaldees, leave your family, leave your people, get out of here. Le dijo Dios, Abraham, sal de la tierra de los caldeos, deja tu parentela y salte de ahí. I have some place for you to go. Tengo un lugar a donde quiero que vayas. Abraham said, whereabouts, Lord? Y Abraham preguntó, ¿a dónde voy? Oh, wow. Most of us would think that's a pretty good surrender, wouldn't you? Oh, eso pensarías que fue muy bueno rendirse, ¿que no? We'd say, oh, yes, Lord, anything you say. Nosotros diríamos, sí, Señor, lo que tú digas. But God said to him, Pero Dios le dijo a él, never mind, I'll tell you later. no te digo a dónde, te diré después. Now you just have to leave. Ahora nada más necesito que salgas. What did Abraham do? ¿Qué hizo Abraham? Your turn to preach. Ahora les toca a ustedes predicar. He left, yes. Sí, se fue, salió. Yeah. And then God makes him a promise, doesn't he? God makes him a promise. Pero luego Dios le hizo una promesa, ¿verdad? He said, I'm going to make of you a great nation. Voy a hacer de ti una gran nación. From you will come many nations. De ti saldrán muchas naciones. And Abraham said, one moment, God, Y Abraham le dijo, permíteme Dios, I don't have an heir. no tengo ni heredero. Now, I'd love to just talk about this all night, so we won't. Y yo podría hablar de esto toda la noche, pero no lo vamos a hacer. God gives him the heir. Dios le dio un heredero. And what does God say? ¿Y qué dijo Dios?
Sacrifice him to me. Sacrifícalo para mí. What did Abraham do? ¿Qué hizo Abraham? He surrendered to God, Se rindió a Dios, willing to offer his only heir. estando de acuerdo en ofrecer a su único heredero. Of course, God spared the heir, and you know the story. Ya sabemos que Dios perdonó al heredero y usted sabe el resto de la historia. And from Abraham's seed, we get the Messiah. Y de la simiente de Abraham tenemos a nuestro Mesías. Speaking of the Messiah, Hablando del Mesías, Jesus Christ is the ultimate example of one who surrenders. Jesucristo es el ejemplo máximo de alguien que se rinde. You remember there in the Garden of Eden, don't you? Ustedes se acuerdan del jardín del Edén, ¿verdad? He was praying, Estaba orando del Father, if there be any way, let this cup pass from me. Padre, de alguna manera, si puedes hacer que pase esta copa de mí, hazla pasar. But he surrendered to the Father. Pero se rindió al Padre. Nevertheless, your will be done, not mine. Pero que se haga tu voluntad, no la mía. Oh, who was the victor in that? Oh, ¿quién fue el victorioso ahí? I remember. Yo me acuerdo. They don't even have to tell me. Ellos no necesitan ni decirme. He got killed. Se murió, lo mataron. 3 days, 3 nights, he comes out glorious. 3 días y 3 noches y salió glorioso. King of kings, Lord of lords. Rey de reyes, Señor de señores. Salvation and victory come by surrender. La salvación y la victoria vienen por rendirse. Again, we could go on Ruth, Podemos hablar de Ruth, Moses, de Moisés, the Philippian jailer, del carcelero de Filipos, Ananias with the Saul of Tarsus story. de Ananías con la historia de Saulo de Tarso. What about Joseph, ¿Qué tal José, the husband of Jesus' mother, Mary? el esposo de la mamá de Jesús, de María? Surrendered to God Se rindió a Dios multiple times. muchas veces. Took this pregnant young girl Tomó esta joven embarazada and took care of her. y la cuidó. And then when the baby came Y cuando nació el bebé and he had to flee from Israel into Egypt to protect the life of the baby, y tuvo que huir hacia Egipto para proteger la vida del bebé, he surrendered to God. se rindió a Dios. Jesus tells the story of the prodigal son. Jesús dice la historia del hijo pródigo, Even that prodigal son, y hasta el hijo pródigo, after wasting everything, después de haberse gastado y desperdiciado todo, he surrendered to his father. se rindió a su padre. Let me be a servant in your house. Déjame ser por lo menos un sirviente en tu casa. And the father said, I was really needing a good gardener. Y el papá le dijo, sí, buena idea, necesita un buen jardinero. No, No. he said, come and sit at the table. We will kill the fatted calf, put the ring on his finger and the robe on his back. No, Celebrate. no, el papá dijo, no, ven y siéntate a mi mesa y matemos el becerro gordo y pongan anillo en su dedo y vístalo, vamos a celebrar. That's God for us. Así es Dios para con He nosotros. has his hand out Tiene su brazo extendido, as we're clinging on the side of that mountain, pero seguimos agarrados del lado de la montaña, thinking, I can still make it. diciendo, no, yo lo puedo hacer solo. And he said, I can save you. Y Dios dice, te puedo salvar. Isaiah 44:22, page 23. brother. Isaías 44, versos 22 y 23. I have blotted out like a thick cloud your transgressions, and like a cloud your sins. Return to me, for I have redeemed you. 44, 23. 22. 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. The Bible speaks frequently of surrendering to God. La Biblia habla muy frecuentemente sobre rendirse a Dios. James 4, verse 7 said, submitting yourselves to God. James 4,
4:7. I'm sorry, 4:7. 4. Santiago 4:7 dice, ríndanse a Dios. Proverbs 3, verses 5 and 6. Proverbios 3, versos 5 y 6. In all your ways submit to the Lord. En todos tus caminos sométete al Señor. 1 Peter 5 and 7. Primera de Pedro 5 y 7. Casting your cares upon Him, getting rid of your anxieties, surrendering to Him. Por nada estés afanosos, ríndanse a Él. And of course, Jesus there in Luke 22:42. Y claro que Jesús dijo en Lucas 44:22. As He submitted to the Father's will in the Garden of Gethsemane. Mientras se sometía a la voluntad de Dios en el jardín del Getsemaní. We've discovered what it means to surrender. Hemos descubierto lo que en realidad significa rendirse. And now we want to be challenged to surrender ourselves to God. Y ahora necesitamos ser retados a rendirnos a Dios. Remember there in John 6, verse 28, when the people said, "Tell us, Lord, what are the works we can do that we can do the works of God?" ¿Se acuerdan de Juan 6:28 cuando la gente decía, díganos qué trabajos tenemos que hacer para poder ir con Dios? Brothers and sisters, there's a certain nobility about wanting to do good works. Pareciera que hay cierta nobleza en querer hacer obras buenas. And as the Apostle Paul explained to the Ephesians, we are created in Christ to do those good works. Y como explica Pablo a los Efesios, fuimos creados para andar en esas buenas obras. But it's because we are the children of God, not to become the children of God. Pero es porque somos los hijos de Dios, no para ser hijos de Dios. Look at verse 29 of John 6. Miren el verso 29 de Juan 6. Jesus is going to answer those people about the works they can do. Jesús le va a decir a esas gentes lo que Dios puede hacer. Jesus answered and said to them, John 6:29. Jesus answered and said to them, "This is the work of God, that you believe in Him whom He sent." Jesús les contestó y les dijo a ellos, esta es la obra de Dios, que creáis en Él y en el que ha enviado. Did you get that? ¿Entendieron? You want something to work on? ¿Quieren trabajar en algo? This is the work you can do. Este es el trabajo que puedes hacer. Believe in the one that God sent here, Creer en aquel que Dios envió, Jesus Christ. Jesucristo. You know who believed? Juro. Do you know who believed? ¿Saben a quién creer? At one time, there were 8 people who believed and they got on an ark. Hubo un tiempo en que hubo 8 personas que creyeron y se subieron a un arca. There was a time in Egypt whenever that the people were being killed through slavery. Hubo un tiempo en Egipto donde la gente estaba muriendo por la esclavitud. And God told them the death angel was coming through. Y Dios les dijo que el ángel de muerte iba a pasar por ahí. And those who put the blood on the doorpost and the lintel believed. Y aquellos que pusieron la sangre en el dintel de la puerta creyeron Were saved y fueron salvos. and gained the victory of deliverance. Y ganaron la victoria de llegar. There was a time when those same children of Israel were out in the desert, Hubo un tiempo en que los hijos de Israel estuvieron en el and snakes desierto started coming in amongst them, biting them, and they were dying. y empezaron a llegar muchas serpientes y a morderlos y se estaban muriendo. And God told Moses, "Put up a bronze snake on a pole and tell the people if they'll look to it, they'll live." Y Dios le dijo a Moisés, pon una serpiente de bronce en un madero alto y cuando la volteen a ver vivirán. They surrendered then, Se rendieron and entonces they believed, y creyeron and they lived. y vivieron. Salvation and victory come by surrender. La salvación y la victoria llega por rendirse. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but will have life everlasting. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. When will we surrender? When will we surrender? ¿Cuándo nos vamos a rendir nosotros?
When do people normally surrender? ¿Cuándo se rindió la gente de Roma? Normally, when they're at the end of their rope. I don't know if that's an idiom translation. No. Okay. Normalmente, Normally, when they have no place else to go. normalmente nos rendimos cuando ya no tenemos otra salida, ningún lugar a donde ir. Jonah, when he was in the fish's belly. Por ejemplo, cuando estaban la panza de la ballena. But what about you? Pero, ¿y usted, hermano? I have a feeling that some of you are believing it's too late for me. Yo tengo un sentimiento que algunos de ustedes están pensando, creyendo que ya es demasiado tarde para mí. Maybe not in this room, A lo mejor no en este cuarto, este but lugar, in your families, pero en sus familias, in your neighbors. en sus vecinos. Oh, I've sinned too much. Dije mucho. He hecho mucho, he pecado mucho. There's no way I can get in. Ya no hay forma de que yo pueda entrar. It's just too much. Es que es demasiado. I know you've heard that logic before because I have. Yo sé que ustedes ya han oído eso de gente porque él ha escuchado también eso mismo. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, sinners who aren't born again, los pecadores que no nacen de nuevo, it is not too late no es demasiado tarde. as long as there is a breath left in the body. Mientras siga habiendo un respiro en su cuerpo. Luke chapter 23, verse 39 through 43. Lucas 23, versos 39 al 43. At the crucifixion of Jesus Christ, En la crucifixión de Jesucristo, verse 39, verso 29, Luke 23. Lucas 23. Then one of the criminals who were hanged blasphemed him, saying, If you are the Christ, save yourself and us. But the other answering rebuked him, saying, Do you not even fear God, seeing you are under the same condemnation? And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. But this man has done nothing wrong. Then he said to Jesus, Lord, remember me when you come into your kingdom. And Jesus said to him, Assuredly, I say to you today, you will be with me in paradise. What's that? Luke 23, 39 to 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. When Jesus died about 2,000 years ago, one of the last things he said, Cuando Jesús murió hace como 2000 años, una de las últimas cosas que dijo, he cried out, It is finished. él gritó, consumado es. Another way of saying that or translating that is paid in full. Otra manera de decir consumado es pagado en su totalidad. Jesus paid it all. Jesús lo pagó todo. There's nothing else you and I can add to it. No hay nada más que usted o yo podamos sumar a eso. Jesus has already finished that work. Jesús ya terminó toda la obra. All to him I owe. Todo a él le debo. Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. Él lavó nuestro pecado blanco como la nieve con su sangre. Sorry, brother, that's out of a song. I should have. Yeah, I know. I know the song. Yes, I know you do. What about you? Pero ¿qué tal usted? Have you surrendered to God? ¿Se ha rendido a Dios?
Or are you just working diligently to try to make yourself acceptable to God? ¿O está trabajando como loco para tratar de hacerse usted mismo aceptable a Dios? To make yourself acceptable to God is God's own work for you. El hacerlo a usted aceptable a Dios es el trabajo de Dios en usted. I invite you to surrender. Los invito a rendirse. We'll be hearing more teaching this weekend on this topic. Va a haber más enseñanza este fin de semana en este tema. And I invite you to do the will of God, Y les invito a hacer la voluntad de Dios, which is to engage or to be involved in the Great Commission. que es el estar involucrado en esa gran comisión. The Lord bless you and keep you. Que el Señor los bendiga y los guarde The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. y haga resplandecer su rostro sobre ustedes The Lord lift his countenance upon you and give you peace. y les dé paz. God bless you. Dios les bendiga. I love you dearly. Los amo mucho. Thank you, brother.